Noches con todos, ¿qué tal? Sí se escucha, nos dice Steven, José. Muy bien, se escucha correctamente. Excelente, excelente. Mi nombre es Joseph Cruz, soy psicólogo, ¿sí? Psicoterapeuta cognitivo-conductual y pues vamos a iniciar con el curso de psicología clínica, ¿sí? Entonces, la idea pues de esas clases también es que sean dinámicas, ¿no? Por lo tanto, les voy a pedir encarecidamente que estén al tanto para participar. Si, como menciona Arnold, el micrófono de repente no va a poder ser activado, el chat siempre va a estar activo. Entonces, es fundamental que ustedes comenten sus dudas y sobre todo los aportes que van a realizar a través de las dinámicas que vamos a hacer, lo realicen mediante pues el chat de esta llamada. Muy bien. Entonces, preguntas acerca de los certificados, yo no tengo la información, lo tiene Arnold, así que vamos a esperar que acabe la clase de hoy a las 7:30. Arnold nuevamente va a intervenir y les va a comentar acerca del costo del curso, etcétera. Yo sé, me preocupa también, pero tengan paciencia para comunicarse con Arnold a las 7:30, ¿sí? Entonces, vamos a presentar ahora ya el material del curso, que como menciona Arnold, ustedes ya lo tienen en su grupo de WhatsApp. Bien. Muy bien. Quisiera saber si se puede ver. Sí, sí se ve, creo, ¿no? Creo que no genera ningún problema. Bien. El curso, pues, nuevamente les menciono a todos, lleva como nombre, está titulado Psicología Clínica. Bien, fundamental siempre capacitarse en las ramas de la psicología, porque eso nos abre puertas siempre en el ámbito laboral, ¿sí? Si seguramente han postulado algún trabajo, alguna convocatoria laboral, saben que siempre piden capacitación, si no es en psicología clínica, si de repente están postulando alguna institución educativa, será psicología educativa, ¿no es cierto? Entonces es fundamental capacitarse en las ramas de la psicología porque es un requisito en la actualidad. Bien, el tema de hoy pues es el tema número 1, la primera clase de las 6 que tendremos, que lleva como nombre Introducción a la Psicología Clínica. Bien, sobre el curso, nuevamente mencionarles mi nombre, Joseph Cruz Abanto, para que lo tengan en cuenta. Y pues que el objetivo de este curso, sí chicos, el objetivo de este curso es brindarles a todos ustedes información importante, sí, fundamental para que comprendan y practiquen sobre todo los principios, sí, métodos y aplicaciones de la psicología clínica. Bien, y aquí quiero hacer un paréntesis con todos, porque al psicólogo, ¿no es cierto? Al psicoterapeuta, ¿no? Al coach, eh, realmente lo va a representar su práctica clínica, su práctica con sus pacientes, lo representa al profesional, ¿sí? Pero para ello necesitamos, pues, capacitarnos al respecto, necesitamos informarnos. Y no solamente hablo de este curso, si no hablo de que tenemos que estar constantemente leyendo literatura, investigaciones, ¿no? Estar al tanto de cuáles son las prácticas más beneficiosas en la actualidad tras tantas investigaciones que se presentan, ¿no? Entonces es fundamental que todos nosotros nos capacitemos constantemente, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una mejor práctica, ¿ya? Y como les decía, esta práctica, la entrevista a nuestros pacientes, es pues la que nos va a dar el verdadero conocimiento, ¿ya? Por ello vamos a hablar mucho de eso durante el curso. Bien, siguiendo con el objetivo del curso, será pues capacitarlos para realizar evaluaciones, diagnóstico e intervención en distintos contextos clínicos. ¿Sí? Es fundamental entender que un buen psicólogo clínico, ¿sí? Un buen psicólogo que trabaja en el ámbito clínico realiza
una adecuada evaluación, ¿sí? Un certero diagnóstico y su intervención pues es eficiente, ¿ya? Entonces, esto pues va a diferenciarse de paciente a paciente, ¿ya? No vamos a borrarnos de la idea de que una teoría o una técnica nos va a servir con todos los pacientes que asistan a nuestra consulta, chicos. Ya vamos a tener que ser flexibles en ese sentido y adecuarnos a los contextos clínicos sobre todo. Y obviamente nos vamos a preparar para enfrentar los desafíos éticos y culturales en la práctica profesional. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Ese es el objetivo del curso. ¿Ya, chicos? Entonces, las clases para lograr este objetivo son 6. La primera, la que estamos pues presenciando en este instante, es introducción a la psicología clínica. Bien, hoy día hablaremos un poco de la historia de la psicología clínica. ¿Qué es psicología clínica realmente? ¿No? ¿Dónde trabaja un psicólogo clínico? Y vamos a hablar un poquito ya de la entrevista también psicológica, que es fundamental. La clase número 2, ¿sí? Será de evaluación y diagnóstico en psicología clínica, ¿ya? Porque es fundamental que sepamos evaluar y diagnosticar siendo psicólogos clínicos. A partir de la clase 3, ¿sí? Empezaremos a trabajar sobre los trastornos mentales, trastornos del estado de ánimo y trastornos conductuales, ¿sí? En la clase 3 específicamente hablaremos pues del trastorno de ansiedad, ¿ya? Hablaremos de los trastornos de ansiedad y sobre todo porque hoy en día, ¿sí? Hoy en día yo sé que si aquí hay estudiantes de psicología o egresados ya de psicología, muchos de sus amigos, conocidos, familiares, ¿no? Se les acercan a ustedes y les hacen la siguiente pregunta. ¿Qué hago para no tener estrés, para no padecer estrés? ¿No? O les dicen, tengo mucha ansiedad, ¿qué hago? Entonces, como psicólogo clínico, tenemos que aprender a diferenciar, ¿no es cierto? Cuando la ansiedad se convierte en un trastorno o identificar qué significa realmente estrés. Si el estrés de repente es un trastorno, es estado de ánimo o de repente es una reacción física, ¿no? Una reacción fisiológica. Yo sé que algunos ya tienen la respuesta, pero es importante mencionarlo y sobre todo aprender a intervenir en estos casos. En la clase número 4 hablaremos de los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? La famosa, ¿qué será? A ver, en los comentarios, el primero que me dice, ¿qué famoso trastorno está dentro de los trastornos del estado de ánimo? A ver chicos, en los comentarios, rápidamente, en el chat. Dentro de los trastornos del estado de ánimo, ¿qué encontramos? Excelente, ya empezaron a responder. Depresión, estrés, personalidad múltiple, estrés, tristeza, depresión, ansiedad, estrés, ansiedad. Excelente. Dentro de los trastornos del estado de ánimo, obviamente encontramos a la depresión, ¿sí? Hoy en día, que hoy en día la depresión es confundida con la tristeza, ¿no? Cualquier persona que siente tristeza eh, refiere que tiene depresión, pero la depresión es algo muy delicado, es un trastorno, ¿no? Y hay que aprender a diagnosticarlo, ¿sí? Para poder intervenir en él. No podemos intervenir de la misma manera en una persona que tiene un diagnóstico de un trastorno, ¿sí? A una persona que tiene tan solo un indicador de algún trastorno específico. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre ello. Me distraen un poco las notificaciones de que están ingresando las personas. Clase número 5, trastornos de la personalidad y psicopatologías graves. Excelente, ¿no? Mm, Los trastornos de personalidad también están muy de moda, pero realmente aparecen a veces muy poco en las consultas, pero aparecen y muchas veces creemos que es
va a ser sencillo intervenir en ellos porque no representan, pues, a veces riesgos de suicidio, como la depresión, pero pueden desencadenar en los pacientes muchos indicadores incómodos para ellos, ¿sí? Disfuncionalidad en distintos sentidos, en distintas áreas de su vida, ¿no? Y las psicopatologías graves, ¿no? Como los episodios psicóticos, directamente, pues, la esquizofrenia, que aparecen mucho, sí, en la consulta psicológica, ¿ya? Entonces es fundamental aprender a intervenir sobre ello, sobre todo intervenir, que es lo que hace un psicólogo clínico. En la clase número 6 y última clase, pues ahondaremos mucho en las terapias y modalidades de intervención. Si bien es cierto, chicos, en la clase 2, 3, perdón, en la clase 3, 4 y 5 hablaremos de los trastornos y cómo intervenir en ellos, a mí me parece fundamental, ¿sí? Que cada uno de ustedes, o al menos los que estén más activos, los que participen más, aprendan a identificar su vocación terapéutica, su potencial terapéutico, ¿no? Porque hoy en día hay muchos tipos de terapia, ¿no? No sé si pueden comentar las terapias que conocen. Yo comentaba que soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, ¿no? Pero hay muchas modalidades de psicoterapia, ¿no? A ver en los mensajes de la llamada si pueden escribir qué terapias conocen o cuál les llama la atención, ¿no? Aquí no vamos a cerrarnos a la idea de que una sola es la adecuada o la mejor, ¿no? Sino vamos a descubrir las distintas terapias que existen. Logoterapia, TCC, terapia cognitivo-conductual, centrada en soluciones, TREC, terapia con música, activación conductual, muy moderna la activación conductual, psicoanálisis, gestalt, sistémico, física, gestalt, psicoterapia racional emotiva, excelente, terapia narrativa, psicoanálisis, aceptación y compromiso del lenguaje, humanística, bien. Las terapias, ¿sí? Nos brindan a los psicólogos muchas herramientas durante la intervención, ¿sí? Muchas herramientas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escoger las mejores herramientas de cada terapia y aplicarlas en nuestra consulta, ¿sí? Por eso es importante leer, ¿no? Muchas veces nos cerramos a la idea, no, yo soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, no leo nada de psicoanálisis, nada de corriente humanista, entonces no. Pero en realidad tenemos que nutrirnos de ello y elegir las mejores herramientas, ¿no? Es imposible, pues, que haya de repente un gasfitero que solo trabaje con martillo, necesita otras herramientas, el gasfitero, igual el psicólogo, no puede trabajar con una sola herramienta todo, ¿no? Entonces, a lo que menciona ahorita María Arellano, ¿qué terapia recomienda usted? Yo recomiendo, ¿no? Que cada uno de ustedes descubra su potencial terapéutico, ¿sí? Y descubra las mejores herramientas de las distintas terapias que existan, perdón. ¿Sí? Entonces, eso lo andaremos de la última clase, ¿no? Yo sé que eso les va a interesar mucho a ustedes, pero para llegar a eso tenemos que conocer, pues, los trastornos y no sobre qué trabajamos, ¿no? Seguimos. Bien. Aquí, pues, lo planeado era que participen con su micrófono. No sé si se podrá, sería excelente si se puede, pero vamos a ver, voy a consultarle a Arno si podemos trabajar con el micrófono, porque miren esa lluvia de ideas, está excelente. ¿Cuáles son las ramas de la psicología? ¿Sí? Bien, ya empezaron a responder en los mensajes de la llamada, en el chat, si es que pueden si pueden ir respondiendo esta lluvia de ideas, chicos. A ver, vamos a responder todos en los comentarios. ¿Cuáles son las ramas de la psicología? Vamos. ¿Cuáles son las ramas de la psicología? Muy bien. Grecia nos dice la psicología jurídica, Valerie va a ver psicología social, psicología educativa,
Muy bien, Armelina, la psicología educativa. Psicología forense. Psicología forense, seguimos. Psicología social. Psicología social. Psicología organizacional. Organización. Psicología. Psicología clínica. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a alzar la mano para que abras el micrófono, por favor. ¿Sí? Neuropsicología, comunitaria, de la salud, forense, clínica, del desarrollo, organizacional. Muy bien. Esas son pues las ramas de la psicología que vamos a andar ahorita. Excelente. Muy bien. Para exponer las ramas de la psicología hemos escogido las cuatro pues principales, vamos a llamarlo, o mejor dicho, las cuatro que más se practican en la actualidad, ¿no? Probablemente antes se mencionaba más a la educativa, social, clínica y organizacional, pero hoy en día se practica mucho la forense, ¿no? Entonces, ya diferenciada de la clínica, sobre todo, ¿eh? Que hoy en día ya se ha marcado una distancia. Entonces, para hablar de ramas de psicología, tenemos que saber qué es psicología, ¿no? Entonces, psicología, pues definido, ¿no? Por la APA, es la ciencia, ¿no? Que estudia el comportamiento humano, ¿sí? Y los procesos mentales de los seres humanos. ¿Ya? Eso es psicología. Bien, a eso tenemos que entender como primer punto. Al ser una ciencia tan amplia, si se dan cuenta, porque esa definición es súper amplia, necesita pues ramas, ¿no? Ramas que se aboquen a distintos contextos específicos, ¿no? Y sea pues más especializado el estudio de la psicología. En este caso, pues vamos a ver en esta diapositiva, como primera rama, la psicología educativa, ¿sí? La psicología educativa. Esta rama de la psicología, pues, se ocupa en las escuelas, ¿no? El objetivo, en realidad, de la psicología educativa es generar estrategias para que los seres humanos aprendan de una manera más eficiente, ¿no? Con herramientas, técnicas, evaluaciones, diagnósticos también, pero abocado en el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje. ¿Quiénes lo practican? Los psicólogos, pues, que trabajan en instituciones educativas, ¿verdad? Instituciones educativas que puede ser, pues, desde el nivel inicial, los más pequeñitos, pero también en la universidad, pasando por las escuelas, colegios, ¿no? Entonces, es fundamental tener en cuenta que la psicología educativa se dedica, pues, a los procesos de aprendizaje. ¿Bien? Segunda, la psicología forense, ¿no? La psicología forense. La psicología forense se ocupa de cuestiones relacionadas con la psicología y el derecho, dice nuestra diapositiva, ¿verdad? La psicología y el derecho. Entonces, los psicólogos forenses, ¿bien? Estudian el comportamiento delictivo, ¿no? También evalúan a las víctimas de estos delitos para ver la gravedad, pues, la afectación emocional, cognitiva, social que ha tenido una persona tras un evento, pues, delictivo muchas veces, ¿no? Agresiones, ¿no? Y eso es lo que trabaja un psicólogo forense, ¿ya? Tercero, la psicología social, ¿sí? La psicología social. Es otra especialidad de la psicología, nos dice la diapositiva, que busca comprender y explicar el comportamiento social. Bien, entonces, cuando pensamos en un psicólogo social, muchas veces pues nos imaginamos un psicólogo eh, que trabaja con amplios grupos, ¿verdad? Y es así, pero también imaginémonos a quién puede, qué psicólogo podría asesorar de repente a un político,
¿no? A un líder para que se exprese de una manera más convincente, para que maneje su comunicación no verbal. Eso también se encarga un psicólogo social. ¿Por qué? Porque está pues abocado, especializado, ¿no? En el comportamiento social. Trabaja mucho lo que es la percepción, ¿no? Aquí me falta la psicología organizacional, ¿sí? En esta diapositiva. Porque la psicología organizacional, pues, es la psicología que se aboca a los psicólogos que se dedican a las empresas, ¿no? A buscar el mayor rendimiento de trabajadores, de colaboradores de una empresa o de una institución, ¿no? Yo sé que cuando hablamos de psicología organizacional pensamos rápidamente en recursos humanos, ¿no? Entonces, ese es la rama de la psicología organizacional, ¿sí? Por último, está el último porque es la que estamos trabajando en este curso, la psicología clínica, ¿sí? La psicología clínica. Según, pues, esta definición se ocupa de la evaluación y el tratamiento de enfermedades mentales, conductas anormales y trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Pero ahondaremos un poquito más en esa definición, porque la psicología clínica, pues, no será solo evaluar y tratar trastornos, enfermedades, ¿verdad? También tiene otras funciones el psicólogo clínico. ¿Ya? Por ello vamos a pasar de diapositiva. Y vamos a definir ahora sí claramente a la psicología clínica. Esta definición es de la Asociación de Psicólogos Americanos, la APA, ¿no? ¿Han escuchado de la APA? Estoy seguro que sí, es el mayor representante, el mayor exponente de psicología del mundo, ¿no? Creadores del DSM, del manual diagnóstico, ¿no? Entonces, ellos definen la psicología clínica de la siguiente manera. La psicología clínica es una rama de la psicología que se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención, ¿sí? De trastornos mentales, emocionales y comportamentales. Si se dan cuenta, esto es mucho más completo y preciso, ¿sí? Y vamos a interpretar paso a paso esta definición. La psicología clínica es una rama de la psicología. Ya habíamos hablado de que la psicología es una ciencia muy amplia, muy grande. Por lo tanto, es fundamental que existan ramas especializadas en distintos contextos. En este caso, tenemos a la psicología clínica. ¿Pero cuál es su especialización entonces? Pues se dedica, nos menciona la APA, al estudio, ¿sí? Diagnóstico, tratamiento y prevención. ¿Ya? Estudio, pues va a tener que estudiar los trastornos mentales, ¿verdad? ¿No? Como continúa la definición. Va a investigar al respecto, va a encontrar los diagnósticos adecuados a través de una evaluación amplia, de una construcción de conocimiento nuevo, a través de generar ciencia. Entonces, estudia la psicología clínica. En segundo punto, diagnostica la psicología clínica también. Diagnostica, pues, es asignar, valga la redundancia, un diagnóstico, ¿no? Por ciertos indicadores, signos y síntomas en un paciente, ¿no? Pero hay que ser certero en ello y utilizar el manual diagnóstico adecuado, porque no es que yo vea a una persona a los ojos y ya puedo aseverar que trae consigo algún trastorno, sino tengo que estar informado acerca del último manual diagnóstico. Y yo sé que ustedes ya conocen al respecto, ¿sí? Y vamos a ahondar en ello la siguiente clase. Tercero, tratamiento, ¿sí? Tratamiento. Tiene que tratar a esas personas, mejorar su calidad de vida, ¿no? A las personas que padezcan alguna enfermedad o trastorno, ¿no? Entonces vamos a tratar a las personas, vamos a tratar de que nuestra intervención sea lo más beneficiosa
¿sí? Lo más eficiente para nuestros pacientes. ¿Está bien? Tenemos que generar bienestar, no solo salud, que antes, pues, salud estaba definido como la ausencia de enfermedad, ¿no? Pero en la actualidad, salud, pues, es un estado de bienestar, que no solo implica no estar enfermo, sino que el ser humano saludable, pues, es funcional en las distintas áreas de su vida, ¿no? Y siente felicidad y autorrealización, ¿no? Entonces, tenemos que tratar para que las personas generen, pues, ese estado de bienestar, ¿no? Y por último, prevención, ¿sí? Prevención. Tenemos que aprender también a prevenir estos trastornos mentales, de prevenir las enfermedades, ¿no? Nosotros como psicólogos clínicos no solo vamos a vivir de la enfermedad de nuestros pacientes, eso sería un grave error, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a prevenir las enfermedades de nuestros pacientes, de su familia entera, ¿no? De hacer campañas, de promocionar el bienestar, de promocionar la salud mental sobre todo, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Entonces, tenemos que abocarnos también a ello. ¿Sí? Continuando con la definición, menciona de trastornos mentales, emocionales y comportamentales. ¿Cuándo es un trastorno mental? Cuando el trastorno afecta la cognición del ser humano. Un ejemplo, pues, los trastornos tales como el espectro psicótico, ¿no? La esquizofrenia. ¿Sí? Para que quede muy claro. En segundo punto, los trastornos emocionales, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, del trastorno del estado de ánimo, ¿no? De la depresión. Se encuentra en esta categoría. Tercero, de los trastornos comportamentales. Algo que está hoy en día muy presente, sobre todo con los más pequeños, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese es un trastorno comportamental, ¿no? Entonces, a ello se va a abocar la psicología clínica y esa es la definición que todos tenemos que tener presente. ¿Bien? Entonces, los psicólogos clínicos utilizan variedad de métodos y técnicas basadas en la investigación científica para ayudar a las personas. Eso tenemos que tenerlo presente también. Como les mencionaba en un inicio, no podemos utilizar la misma herramienta para todos los trabajos, ¿sí? Un martillo no nos va a servir para todo. Tenemos también que utilizar otras herramientas, un destornillador, ¿no? Un alicate para ciertos trabajos, ¿no? En la psicología es igual. No podemos utilizar la misma técnica con todos nuestros pacientes. Muchas veces tenemos que acomodarnos a la realidad, al contexto, ¿sí? De la persona que asiste a nuestra consulta. Analizar qué factores están interviniendo en su vida y cómo actuar al respecto nosotros como psicólogos clínicos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente y lo iremos trabajando clase con clase, incluso el día de hoy. Esta disciplina combina la teoría y la práctica, ¿sí? Integrando conocimientos de otras áreas de la psicología y de las ciencias de la salud para abordar problemas complejos de salud mental de manera holística y personalizada. Un psicólogo clínico, voy adelantándome un poco a esta clase, un psicólogo clínico, pues, va a laborar por lo general en un centro de salud. Si bien es cierto, un psicólogo clínico también es el que trabaja en su propio consultorio, por lo general, el psicólogo clínico trabaja pues en un centro de salud, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Tiene que aprender y tenemos que practicar mucho el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo, ¿no? Con las otras áreas, ¿sí? En este caso, pues si trabajamos en un centro de salud, tenemos que trabajar pues como un médico, ¿no? Como un nutricionista, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar con los distintos profesionales de la salud para abordar el problema de la mejor manera, ¿sí? Y el paciente salga beneficiado cuanto antes.
es un trabajo, pues, por supuesto, Wilmer, interdisciplinario, ¿no? Eso tiene que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ni hablar de que sí o sí tenemos que, en ciertos casos, ¿no?, recomendarle a nuestros pacientes pasar por una evaluación psiquiátrica, ¿no? Que lastimosamente, pues, a lo largo de los años, pues, ir al psiquiatra, una evaluación psiquiátrica está, pues, muy relacionado con la locura, ¿no? Con estigmatizar a las personas, ¿no? Se usa incluso como algo peyorativo, ¿no? Pero la realidad es que los pacientes que presentan estos trastornos requieren una evaluación psiquiátrica y nosotros tenemos que trabajar con la persona para que supere este temor a ir al psiquiatra, para que no sea estigmatizada, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar incluso también con la familia, ¿no? Con el contexto en el cual se encuentre nuestro paciente, ¿sí? Seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de la psicología clínica. Bien, ya que sabemos qué es la psicología clínica ahora, vamos a hablar un poco de su historia, ¿sí, chicos? Entonces, empezamos con la psicología precientífica, ¿sí? Empecemos entonces con Wundt. Wundt, ¿sí? Estableció el primer laboratorio de psicología del mundo, ¿ah? En 1879, en Alemania, ¿sí? Hizo los primeros experimentos en psicología. Bien, entonces, se da como iniciada la psicología clínica en este momento, ¿no? Porque se procede a realizar un proceso de investigación al respecto de los procesos mentales, de alguna manera, pero de los procesos mentales en su momento. Antes de Wundt, ¿no? Antes de Wundt, a la psicología pues se la relacionaba más con la filosofía, ¿no? Se preguntaban pues los filósofos si la mente y el cuerpo están conectados o son diferentes. O también si cuando nacemos la mente trae ya pues algunas ideas o viene en blanco, la famosa tabula rasa, ¿no? Que yo sé que varios conocen. Entonces, en este caso, entendemos pues que la psicología nace con el primer laboratorio de psicología, pues propiamente dicho, ¿no? Seguimos. Luego encontramos al estructuralismo, ¿sí? Esta etapa pues de la psicología, ¿no?, donde el exponente es Titchener, requiere que con esta curiosidad acerca del comportamiento de las personas, de la conducta, de los procesos mentales, de la percepción, que ya se trataba de indagar en ello, ¿sí?, hay una necesidad urgente en ese momento, inmediata, como dice la diapositiva, que era identificar la estructura, pues, de la mente. ¿Qué partes la conforman a la mente? Yo quiero, ahí en ese momento querían, pues, identificar por qué una persona actúa de tal manera, pero ni siquiera todavía se identificaba qué partes contenía, pues, la mente de esta persona. Para ello, se empezó a identificar las partes, pues, del cerebro y del sistema nervioso. Habían personas que regresaban de la guerra, ¿no?, con alguna herida de guerra, pues, valga la redundancia, ¿no?, en la cabeza, alguna lesión, y de acuerdo a la zona donde se encontraba esa lesión, la persona, pues, tenía una consecuencia física, ¿no? Y a veces también conductual, comportamental. Entonces, empezaron a encontrar las partes del cerebro, ¿no? Y fundamental esa parte de la psicología, el estructuralismo. ¿Y por qué se llama estructuralismo? Por la estructura
¿no? De la mente. En este caso, para que sea más sencillo, aún más sencillo, voy a utilizar como ejemplo un lapicero, ¿sí? Entonces, este lapicero, imaginemos que hasta hoy no se sabía nada de este objeto. Entonces, cuando ya entramos en el estructuralismo, vamos a identificar su estructura, ¿sí? Su estructura. Vamos a ponerle un nombre también a esa estructura, ¿no? Veremos que se separa la parte superior. Entonces, al ver que se separa, eso es otra parte de este objeto. Le pondremos, pues, de nombre, no sé, tapa. Vemos que se descubre una punta, entonces le ponemos, ya, pues ya dije el nombre, una punta, ¿no? Un tubo que sostiene esa punta. Adentro de ese tubo, pues hay una tinta, que si yo ahorita lo abro, este tubo, pues sale esa tinta, ¿no? Entonces, en el estructuralismo, realizan esto con las partes de nuestro cerebro, ¿sí? Y también con el sistema nervioso, ¿ok? Para así dar pase a la siguiente etapa, que es el funcionalismo, ¿sí? Con William James. El funcionalismo, pues, como lo llama, como está en el nombre ya propiamente dicho, estudia ya el funcionamiento, pues, de la mente, del cerebro, del sistema nervioso, la función cerebral, ¿no? Con experimentos empiezan a hallar la función de ciertas partes del cerebro. Entonces, volvemos al lapicero. Si antes no se sabía nada, en el estructuralismo, ¿no? Ya identificamos las partes, le ponemos un nombre, ¿no? En el funcionalismo empezamos a hallar la función de cada parte de este, imaginemos lapicero, ¿no? Porque ahí estábamos hablando del cerebro y del sistema nervioso, pero en este caso, pues, si estuviésemos en la época del funcionalismo para este lapicero, identificaríamos la función de la punta, ¿no? ¿Y por qué tiene este final puntiagudo, ¿no? El lapicero será probablemente para que suelte la tinta de una manera adecuada, ¿no? Para que no derrame. Averiguaremos también para qué funciona entonces la tapa, ¿no? Será pues para que no se seque la tinta probablemente, ¿no? Entonces, empezamos ya a descubrir, ahora ya no asignamos nombres, ¿no? Sino descubrimos en realidad las funciones de cada parte, ¿no? Porque en el estructuralismo yo le asignaba un nombre, si quiero, yo le llamaba tapa o le ponía otro nombre, pero ahora la función ya estaba dada, ¿no? Solamente era descubrirla, ¿no? En ese momento, pues, se descubre la función de la parte prefrontal del cerebro, ¿no? Y del sistema nervioso sobre todo, y da pie pues a la psicología ya más científica, ¿no? Por ello pasamos, obviamente, ya al conductismo, ¿sí? El conductismo, con el mayor exponente del conductismo, Skinner, ¿verdad? También pues podemos hablar de Pavlov, ¿no? Pero queremos mencionar a Skinner por todos los experimentos que realizó y por la ciencia que construyó a través del conductismo, ¿no? Entonces, aquí ya no hablamos solamente de las partes del cerebro y su función, sino de la consecuencia de las funciones del cerebro, de la conducta ya humana, ¿sí? Entonces, rápidamente en los comentarios, ¿qué es conducta? Vamos, ¿qué es conducta? Rápidamente, espero a ver que lo redacten. No lo busquen en Google, no es examen, ¿sí? No se tomen la molestia de buscarlo en Google, sino escriban lo que ustedes ya traen de conocimiento previo. ¿Sí, chicos? Sin miedo, vamos. Compor Ariana nos dice comportamiento que realiza o tiene un individuo. Denis dice comportamiento de la persona.
José dice el respeto. Cristina dice comportamiento observable. Diana dice comportamiento individual. Maylin, acción, comportamiento aprendido. Mel, forma de comportarnos. ¿Sí? Jennifer, conducta que tiene una persona. Manera de comportarse y de actuar una persona. ¿Sí? A ver. Sigan escribiendo sin miedo. Conducta es el estado de cómo nos sentimos cada uno ante las demás personas, incluso según su ámbito o ambiente. Nos mencionaba Paola. Duber, manera con que las personas se comportan en su vida. Bien, sigan escribiendo, sin miedo. Edwin, es el comportamiento que todo ser vivo tiene como persona. Interacción con el entorno, dice Oscar. Bien. Uy, Valerie Vargas. Nos menciona lo siguiente, Valerie Vargas. Conducta es la respuesta de acciones frente a un estímulo externo. Bien, vamos a parar allí entonces. Porque Valerie tiene mucha razón. Skinner postula, ¿sí?, que la conducta es la respuesta del ser humano ante un estímulo. ¿Sí? Es la respuesta ante un estímulo. Bien, que esta respuesta también hay que tener en cuenta, está condicionada, ¿sí?, por la experiencia previa. ¿No? Quisiera ahondar mucho en ese tema que es mi tema favorito, que involucra mucho pues la terapia cognitivo-conductual, pero para que quede claro, la conducta pues es la respuesta ante un estímulo externo, ¿sí? Nosotros actuamos a través de los estímulos que estamos percibiendo. Y no solamente hay estímulos externos, ¿no? Hay estímulos internos también, chicos. ¿Ya? Y eso inicia ¿desde cuándo? Desde la época de Skinner, en los 50, ¿no? Y miren que hasta el día de hoy lo practicamos porque es la psicología, pues, científica, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta siempre. Seguimos. Vamos igual a hablar de eso en la clase 6, de cada teoría psicológica, ¿sí? Luego del conductismo, pues, ya nos encontramos a Piaget, ¿sí? Yo sé que todos han escuchado de Piaget. Teoría del desarrollo cognitivo. Ya no hablamos solamente ahora ya de conductas, hablamos de cognición, ¿sí?, de aprendizaje. Piaget hablaba mucho del aprendizaje, ¿no?, con su teoría. Entonces, en esta etapa ya se incluye, pues, estos procesos mentales cognitivos, ¿sí, chicos? Para que en la actualidad, ¿sí?, la psicología clínica, como nos menciona esa diapositiva, ha evolucionado mucho con nuevas tecnologías y enfoques, ¿sí?, que, como les mencionaba en un inicio, tenemos muchas herramientas para intervenir sobre la salud y el bienestar de las personas, ¿ya? Entonces, todo este proceso, toda esta historia, en realidad, es en pro del bienestar de las personas, ¿ya?, en pro de generar salud en las personas, ¿ok? Para eso se ha investigado, para eso se identificó en su momento las partes del cerebro, su función, para trabajar a partir de ello. Para eso Skinner identificó las conductas, para eliminar conductas, ¿no?, para reforzar conductas, en pro de la salud de esa persona. Y Piaget nos enseñaba que el ser humano desde pequeño necesita, ¿sí?, sostener su aprendizaje de una manera adecuada para que no genere ningún trastorno a futuro, ninguna dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, es fundamental tener en cuenta la historia que nos trae hasta el día de hoy. Y aquí en la diapositiva hay una película, creo que leí por ahí un comentario de qué película habla de psicología clínica, algo así. Ella está, esa es una película de una intervención psicológica clínica, ¿no?, a un actor conocido, ¿no?, que la pueden ver, se encuentra en Netflix, y pues es una intervención psicoterapéutica muy moderna realmente, ¿no?
La telepsicología, como está mencionado acá también, no es más pues que lo que se realizó en pandemia. En pandemia, el psicólogo, ¿cómo realizaba pues intervención? Por videollamada, ¿verdad? Por un Meet, por un Zoom. Entonces, la telepsicología es muy moderna, ¿no? Es una súper herramienta, pero que también tenemos que aprender a utilizar y saber cuándo utilizarlo, ¿sí? Cuando un paciente pues padece un trastorno muy delicado, no se recomienda la telepsicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente pues requiere muy probablemente también asistencia médica, ¿no? Entonces, es fundamental saber cuándo realizar telepsicología, ¿sí, chicos? Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Nuestra historia de la psicología clínica. Bien, para seguir avanzando con las clases, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta un glosario de términos básicos, ¿sí, chicos? Para que hablemos en el mismo idioma, ¿sí? Si nosotros tenemos claras las definiciones de estas palabras que vamos a mencionar durante todo el curso, ¿sí? Vamos a comprender el 99%. Pero si no comprendemos estas palabritas que están escritas en este glosario, pues se nos va a complicar un poco, ¿sí? Entonces hay que darle una repasada. Sí, hay palabras muy sencillas, muy claras de comprender rápidamente, ¿sí? Está estímulo como primera palabra, ¿no? Que es una señal externa o interna capaz de causar una reacción. Por eso el conductismo plantea, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Entonces el estímulo es la señal, ¿no?, al organismo, al ser, que va a generar en consecuencia, ¿no?, una respuesta, una conducta, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de señal externa, pues hablaremos algo externo al organismo, algo externo al ser, algo que afecta a nuestros sentidos, algo que podemos escuchar, ¿no? Son 5 sentidos, ¿no? Algo que podamos escuchar, ver, oler, probar, tocar, ¿no? Entonces, hay señales externas, pero también internas, como les mencionaba, ¿no? Hay emociones que percibimos también nosotros, ¿no? Es una señal interna, ¿sí? Entonces, hay que tener claro entonces esa definición de estímulo. Segundo, percepción. Yo sé que es fácil de comprender percepción y varios lo tienen en cuenta, pero hay que darle una repasada. La percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Sí, tenemos 5 sentidos, ¿no? Y lo que conocemos por esos sentidos es percepción, ¿ya? Lo que nosotros conocemos por los sentidos. Yo conozco, pues, una canción a partir del oído, ¿verdad? Estoy percibiendo entonces a través del oído una canción, ¿sí? Tercero, emoción, ¿no? Emoción, si la definición de emoción es reacción biológica que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación. Es una reacción biológica las emociones, ¿no? Es una reacción biológica. Qué interesante, ¿no? Porque al entender que es una reacción biológica, podemos comprender mucho un trastorno mental o entender bastante a un paciente que padece pues tristeza o miedo ante algunos contextos. Entonces no vamos a culpar a nuestro paciente por sentir tristeza o miedo, porque es una reacción biológica, no lo decide nuestro paciente, ¿sí? Entonces hay que saber qué es una emoción, ya lo aprendimos, ¿sí? Cuarto, sentimiento. Sentimiento es un estado y forma de sentirse que acompaña alguna situación, que está caracterizada por una emoción previa, ¿sí? Aquí ya pues involucra, ¿no?, un proceso mental, ¿no?
un estado, ¿no?, que permanece ya en el tiempo. No es solamente una reacción. Bien, esto ya se aborda, pues, con terapia. ¿Ya? Y tenemos que aprender a manejar, tenemos que enseñar a aprender a manejar los sentimientos, ¿sí? 5, autoestima. ¿Sí? Autoestima, ¿sí? Consideración y estima que cada individuo tiene hacia su propia persona. ¿Ya? Entonces, es importante saber que la autoestima tiene que ser adecuada, ¿no? No tiene que ser excesiva tampoco, ni tiene que ser baja autoestima, ¿no? Entonces tenemos que mantener la autoestima adecuada en nuestros pacientes, esa consideración y estima que se tienen, ¿no? Pero ¿a partir de qué? La autoestima es a partir de la autoimagen y la autopercepción. ¿Qué significa autoimagen? Lo que yo veo de mí, ¿no? Lo que yo estoy identificando de mí, lo que yo percibo de mi propia persona, ¿no? Por ejemplo, si yo me veo al espejo y me percibo como una persona de repente desagradable, fea, ¿no? Entonces, ahí está dañada mi autoimagen. Eso es lo que tengo que trabajar. Porque por otro lado, existe la autopercepción, ¿no? Y la autopercepción involucra, ¿no?, lo que yo voy a analizar de mi conducta, de mi comportamiento, de lo que hago, de lo que no hago, ¿no? Entonces me voy a definir, me voy a estereotipar, estigmatizar a mí mismo. Entonces tengo que aprender a identificar en qué parte está fallando el autoestima de mi paciente. ¿Ya, chicos? 6, aptitud. Capacidad de realizar de manera efectiva y con destreza un determinado tipo de acción. Aptitud, pues, como ya se leyó en la definición, ¿sí?, será si nuestro paciente es capaz, pues, de realizar algo, si tiene una destreza adecuada para realizar algo que se propone, ¿no? Entonces, hay que desarrollar esa aptitud en los pacientes, ¿no?, esa capacidad. Pero ¿a través de qué? De la definición 7, miren, actitud. La actitud, con C, ¿sí?, es la disposición o comportamiento que una persona emplea frente a la vida. Entonces, la diferencia es que en la actitud, con C, si C de casa, es ya la disposición propia, ¿no?, el entusiasmo, la entereza, ¿no?, el sentimiento, ¿no?, con el que yo afronto, ¿no?, un objetivo. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar esto porque tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes tendrán ciertas aptitudes para algo y ciertas actitudes para otras cosas, ¿no? Y que tenemos que conducir adecuadamente su aptitud y su actitud. ¿Ya? Espero que quede claro eso. 8. Enfermedad. Enfermedad es la alteración leve o grave de el funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. ¿Sí? No todos nuestros pacientes van a estar enfermos. ¿Ah? No todos nuestros pacientes van a estar enfermos, no van a tener alterado su funcionamiento normal. ¿Ya? Entonces hay que saber cuándo una persona está enferma o no. Siguiente, conducta. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Acciones y reacciones de un organismo en respuesta a su entorno, ¿no?, ante un estímulo, abarcando tanto comportamientos observables como respuestas internas. Porque existen respuestas internas también, ¿no? Yo me puedo quedar quieto, pero dentro de mí sentir, ¿no?, una emoción, ¿no?, desencadenar un sentimiento, ¿ya? Entonces, esa es la conducta. 10, comportamiento. Manera en que un individuo actúa ante diferentes estímulos y situaciones,
incluyendo acciones voluntarias e involuntarias. Si la conducta era una reacción, pues el comportamiento ya no es algo tan corto, sino es la actuación de nuestro paciente, por ejemplo, ante los estímulos y situaciones. Es algo que se va repitiendo constantemente, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué comportamiento presenta nuestro paciente ante su familia? ¿No? Si está siendo funcional al momento de interactuar con su familia, de manejar sus emociones, es ya un comportamiento, ya no es una conducta. Entonces, 11, fobia, miedo extremo, irracional hacia un objeto, situación o actividad, que lleva a evitar activamente la fuente del miedo. Esa es una fobia. Muy famosa la palabra fobia, ¿no? Un miedo extremo hacia algo. Como que puede ser un objeto, ¿no? Puede ser algo, miedo a las arañas, ¿no? Algo que sucede mucho. Pero también puede ser una situación, a estar encerrado, ¿no? La claustrofobia, pues, ¿no? Entonces, las fobias pueden ser objetos, situaciones o actividades también. Hay que tenerlo en cuenta. 12, ilusión. Una ilusión es la percepción o interpretación errónea de un estímulo real, donde la mente distorsiona la información sensorial. ¿Qué quiere decir? Una ilusión sucede cuando yo, por ejemplo, ¿sí? Veo, ¿no? A un maniquí como una persona. Lo veo y pienso que es una persona. Entonces es una ilusión. Luego me acerco más y me di cuenta de que efectivamente no era una persona, sino probablemente un maniquí, ¿no? Una figura humanoide. Entonces, eso es una ilusión. ¿Sí? Percibir algo real, pero de una manera distorsionada. O me dicen algo, pero yo escuché otra cosa, ¿no? Pero sí me dijeron algo. ¿Ya? Eso es una ilusión. ¿Ya? Ahí me falta la definición de alucinación. La alucinación, en cambio, es percibir algo que no existe. Percibir algo que no existe, en definitiva no existe. Es, por ejemplo, ver a una persona, pero no hay, no existe. Y yo la veo, pero los demás no la pueden ver porque no existe. Entonces yo ahí mantengo una alucinación. Y las alucinaciones no solamente son visuales, existen alucinaciones, perdón, por nuestros 5 sentidos. Puedo tener una alucinación auditiva, escuchar que me hablan, ¿no? Yo tenía a mi paciente, ¿no? Con esquizofrenia que escuchaba una voz que le decía que se lastime, que se haga daño. ¿Sí? Es una alucinación auditiva, ¿no? Él juraba que lo estaba escuchando, pero en realidad pues estaba con nosotros y no había nadie hablándole. Es una alucinación. ¿Se entiende la diferencia entonces de ilusión y de alucinación? Porque es diferente, es muy distinto, ¿ya? Y hay que ser delicados en ello, porque una alucinación ya te habla, ¿sí? De un espectro psicótico, ¿no? Cuando es recurrente ya se forma una esquizofrenia. Entonces hay que ser muy delicados en la práctica al diferenciar una ilusión con una alucinación. En el momento de entrevistar a nuestro paciente, asegurarnos que lo que ha tenido o lo que mantiene no es una ilusión. ¿Sí? Porque si es una ilusión, es una intervención totalmente distinta. ¿Ya? Última definición, salud. Estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Sí? No solo es la ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de bienestar. Ya lo habíamos conversado. Muy bien. Entonces, con lo que ya hemos estado hablando,
Pregunta para todos ustedes. Vamos en los comentarios otra vez. ¿Cuál es el rol del psicólogo clínico? Vamos a responder. Vamos. Los leo. Diagnosticar. Tratar. Ayudar. Ayudar. Nos dice Duber, tratar de diagnosticar. Sarita nos dice ayudar. Suani dice tratar las enfermedades mentales, diagnosticar y medicar si es necesario. Armelina, evaluar. Steven, tener atención. Grecia, investigar e indagar. Abraham, observar al paciente y diagnosticar utilizando técnicas psicológicas. Bien. Diagnosticar y tratar, nos dice Ariana, para que la persona se reintegre a la sociedad. Efraín nos dice acompañar al psicólogo clínico, al paciente clínico, perdón, diagnosticando y tratándolo. Bien. Karen, entender, tratar y medicar a través de un estudio previo al paciente. Aquí está pues la función del psicólogo clínico. Ya lo habíamos hablado, ¿no? En la definición. Por eso sé que muchos han acertado y excelente su conocimiento previo también, que lo tienen claro, ¿sí? Que el rol del psicólogo, pues en definitiva, es lo que estaban mencionando, ¿sí? Investigar, ¿no? Creo que eso es lo que menos ha mencionado, investigar. Creo que lo decía Grecia, investigar, ¿no? Entonces, la primera función, pues, es investigar, ¿no? Los psicólogos clínicos, pues, ante todo, han investigado, ¿no? Y nosotros también debemos hacerlo, ¿ya? Pero, ¿con qué objetivo? A ver, vamos a leer aquí. Conducir investigaciones para avanzar en el conocimiento, ¿sí?, de los trastornos mentales y sus tratamientos, así como para evaluar la eficiencia de las intervenciones terapéuticas, ¿sí? Para que nosotros pues estemos aquí, habíamos hablado de la historia de la psicología, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no? Skinner, ¿no? Piaget han realizado esta investigación, han generado conocimiento de los trastornos mentales, de la conducta, del aprendizaje, etcétera, ¿no? En consecuencia, en la actualidad también se puede realizar investigación, se realiza en realidad, ¿no? Y ahora vamos a hacer un ejercicio bien interesante por ello. Entonces, no se olviden, primero, investigar, ¿sí? Investigar, encontrar patrones también. Un psicólogo, pues, clínico puede realizar una evaluación a muchos pacientes, identificar características similares, ¿no? O reacciones similares ante cierta medicación o ante cierta intervención psicoterapéutica, ¿no? Para medir eficiencia, ¿ya? Entonces, se investiga. ¿Ya? Ni hablar de las evaluaciones psicométricas, ¿verdad? Que para construir una evaluación psicométrica se tiene que investigar. Segundo, diagnóstico o evaluación, ¿sí? Diagnóstico o evaluación, lo que han mencionado mucho. ¿Qué es diagnóstico o evaluación? Identificar y clasificar trastornos mentales basados en criterios diagnósticos establecidos, DSM-5 o CIE-10 que lo tenemos, ¿no? En la práctica clínica en el sector salud se utiliza mucho el CIE-10, ¿ya? Hay que tenerlo eso siempre en cuenta para realizar un adecuado diagnóstico. Como psicólogos, ¿sí? Sobre todo tenemos que aprender a realizar un diagnóstico diferencial y funcional. Y eso hablaremos la siguiente clase, el diagnóstico funcional de la persona. Tratamiento es el tercer rol del psicólogo clínico, la tercera función.
Implementar, pues, técnicas terapéuticas basadas en la evidencia para abordar y manejar los trastornos mentales diagnosticados. ¿Sí? Aprender, ¿no?, qué herramienta me sirve en cada momento. ¿Sí? Manejar una adecuada entrevista psicológica. ¿Sí? Entonces vamos a tratar a nuestro paciente. Vamos a generar en él una mejor actitud y nuevas aptitudes. ¿Sí? Si se acuerdan de las definiciones. Cuarto, prevención. Como nos decía Armelina, promoción de la salud, ¿verdad? Es la prevención. Desarrollar y aplicar programas preventivos para reducir la incidencia y la gravedad de los trastornos mentales. Muy bien. Vamos a promocionar la buena salud, el bienestar, los buenos hábitos. ¿Sí? Un buen hábito puede conducir a la persona a un estado de bienestar. Entonces hay que promocionar ello. ¿Sí? Ejercicio rápido porque se nos pasó el tiempo volando. En los comentarios, ¿qué vamos a hacer? Determinar, ¿sí?, con lo que acabamos de hablar, ¿no?, con lo anterior. A ver, vamos a recordar: investigación, diagnóstico, tratamiento y prevención. Si no se olviden de esos cuatro: investigación, diagnóstico, tratamiento y prevención. Entonces, vamos a determinar qué rol de esos cuatro, si es uno, o son dos, o son tres, o son los cuatro, se pone en práctica según el escenario. ¿Sí? Determinar qué rol del psicólogo clínico se pone en práctica según el escenario. ¿Cuál es el primer escenario? Vamos a leer. Un grupo de jóvenes está siendo tratado en un centro de salud mental debido a una serie de comportamientos desafiantes en la escuela y en el hogar. El psicólogo clínico se reunirá con los jóvenes y su familia y sus familias. ¿Qué función debería realizar el psicólogo clínico en este caso? Bien, vamos a escribir en los comentarios entonces. Rápidamente, los voy leyendo. Doménica nos dice investigar. Fernando, tratamiento. Denis, investigación y tratamiento. Investigación. Efraín, diagnóstico. Duber, investigación, diagnóstico. A ver, sigo leyendo entonces sus respuestas. Tratamiento, diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. Tratamiento y diagnóstico, intervención y diagnóstico, diagnóstico o evaluación, tratamiento y prevención. Puede ser, ¿no? También. ¿Por qué no podría ser la prevención? Muy bien. Excelente. Entonces, en el primer ejemplo, ¿no?, en el primer escenario, pues el psicólogo clínico va a tener que realizar, claro está, un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico. Ya vamos a encontrar entonces que va a diagnosticar a estos jóvenes y por qué están presentando esos comportamientos desafiantes en el hogar, ¿no?, y en la escuela. Pero también, además de hacer pues el diagnóstico, va a realizar un tratamiento probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque están asistiendo con sus familias. Entonces, ¿qué va a hacer? Intervenir. Va a intervenir también. Diagnóstico y tratamiento. Muy bien, los que hayan respondido eso, acertaron. Escenario número 2. Un hospital psiquiátrico está buscando mejorar sus prácticas de tratamiento para pacientes, ¿sí?, con trastornos bipolares. Contratan entonces a un psicólogo clínico para revisar la literatura existente, recopilar datos sobre la eficacia de diferentes intervenciones y desarrollar un protocolo de tratamiento integral que incluya terapia individual, medicación y apoyo familiar. ¿Qué función debería realizar el psicólogo clínico en este caso, chicos? Vamos, en los comentarios. Vamos. Respondemos. Grecia ha respondido investigar, Fernando investigar, Wilmer investigar, Geraldine investigar y tratamiento, nos menciona
Andrea, Brisa nos menciona investigar, Ariana evaluar y diagnosticar, dar el tratamiento adecuado. Creo que todos están respondiendo similar porque es cierto. Aquí el trabajo es de investigación. Investigación. Excelente. ¿Por qué? Porque lo contratan directamente para investigar, ¿no? Literatura existente, como menciona acá. Recopilar datos y en consecuencia desarrollar un protocolo de intervención, ¿sí? Entonces, eso es investigación. Muy bien. ¿Podría ampliarse más su trabajo? Obviamente, ¿no? Podría intervenir, ¿no? Podría prevenir con la información recopilada, pero en este escenario, directamente, pues, será investigación. Escenario número 3. Una comunidad rural está experimentando un aumento en los casos de abuso de sustancias entre los adolescentes. Un grupo de líderes comunitarios busca la ayuda de un psicólogo clínico para abordar este problema. El psicólogo trabaja con la comunidad para identificar factores de riesgo, desarrollar programas de prevención y proporcionar capacitación sobre detección temprana y tratamiento. ¿Qué función debería realizar el psicólogo? Vamos, en los comentarios. Investigación y prevención. Oscar nos dice investigación, tratamiento y prevención. Tratamiento y prevención nos dice Wilmer. Richard nos dice prevenir. Vamos. Creo que está bastante claro, ¿no? Está bastante claro. Obviamente, ¿no? Pueden ser las 4 funciones, claro está, pero si queremos ser, pues, certeros y qué rol exactamente está cumpliendo aquí el psicólogo, como dice allí, está escrito, prevención, ¿no es cierto? Prevención, ¿sí? Va a capacitar incluso. ¿Para qué capacito? Para prevenir, para que las personas, ¿no? Los líderes, ¿no? Generen ellos, ¿sí? Más prevención, promocionen su información, ¿sí? Muy bien. Escenario 4 y último. Una ONG que se dedica a brindar apoyo a víctimas de violencia doméstica está interesada en evaluar la eficacia de sus servicios de asesoramiento y terapia. Contratan a un psicólogo clínico para diseñar y llevar a cabo un estudio de investigación que incluya encuestas, entrevistas y seguimiento de los participantes a lo largo del tiempo. ¿Sí? El objetivo es evaluar el impacto de los servicios y hacer recomendaciones para mejorarlos. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos escribiendo. Andrea nos dice diagnóstico. Ariana nos dice investigación y diagnóstico. Efraín, investigación. Fernando, investigación y prevención. Armelina, investigación. Jennifer, investigación, diagnóstico y prevención. Excelente. Muy bien. En este caso, para brindar apoyo a las víctimas de violencia, ¿no es cierto? Están buscando asesoramiento y terapia. Ahí ya nos han dicho prácticamente todo, ¿no? Si nos dice terapia, ya de cajón va intervención, ¿verdad? ¿No? Intervención, tratamiento, ¿sí? Pero también está mencionando acá que quiere que diseñe el psicólogo y lleve a cabo un estudio de investigación. Entonces será investigación y, ¿qué será? Investigación y tratamiento, ¿verdad? Terapia. Muy bien, estamos con la hora. Seguimos. ¿Cuáles son las áreas de trabajo entonces del psicólogo clínico? Pues el psicólogo clínico puede trabajar en los siguientes lugares: universidades o colegios, centros de salud mental, hospital médico, hospital psiquiátrico o práctica independiente. Sí, en una universidad, pues un psicólogo clínico puede
enseñar, ¿no? Realizar una actividad docente, supervisar también, ¿no? Por su experticia en la intervención, tratamiento, diagnóstico y prevención de los trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, puede ejercer esa responsabilidad docente, ¿sí? Centro de salud mental, hospital médico y hospital psiquiátrico, pues es una función evidente de psicólogo clínico, porque su trabajo allí va a ser, pues, diagnosticar y tratar a los pacientes directamente. Ingresas a un centro de salud, ¿no? Ingresas a un centro de salud y directamente vas a diagnosticar y tratar a los pacientes que llegan a tu consulta. Obviamente, siempre tenemos que generar la prevención, ¿sí? La prevención en todo lugar que estemos. También podemos realizar, pues, evaluaciones, investigación por allí. Wilmer escribe, faltan los centros de salud comunitarios, sí. Faltan los centros de salud comunitarios y hay un psicólogo clínico también, pues va a trabajar tratamiento, prevención, ¿no es cierto? Donde existe el psiquiatra, ya no probablemente el psicólogo diagnostique, pero sí o sí va a tener que tratar al paciente. Porque un psiquiatra, ¿sí? Un psiquiatra va a iniciar un tratamiento farmacológico. Eso tengámoslo en cuenta siempre, ¿sí? Un psiquiatra va a iniciar un tratamiento farmacológico. Esa es su especialidad, ¿no? Medicarlo al paciente para que ya no presente ciertos signos o síntomas, o al menos amenore la presencia de ellos. Entonces, el psiquiatra va a medicarlos, como nos dice Eric, ¿sí? Va a medicarlos. Un psiquiatra puede brindar psicoterapia también, entrevista. Sí, puede hacerlo, lo hace, en realidad. ¿Sí? Sí lo hace, ¿no? Pero para ello también se capacitan, ¿sí? Así como nosotros, como ustedes están capacitando, ellos también se capacitan para brindar este tipo de intervención multidisciplinaria ellos mismos, ¿no? Pero por lo general, la psicoterapia lo hará el psicólogo clínico, ¿ya? Lo hará el psicólogo clínico. La práctica independiente, por supuesto, pues, ¿no? Es la del psicólogo clínico, ¿no? Porque va a evaluar, va a diagnosticar y va a tratar a sus pacientes que lleguen a consulta de manera privada. Muy bien, ya para terminar, nos quedan 10 minutos. Vamos a avanzar. ¿Sí? La entrevista psicológica clínica. ¿Ya? Un psicólogo clínico tiene que manejar una muy buena entrevista. ¿Sí? Una muy buena entrevista. ¿Y cómo yo hago una buena entrevista? Con la información que vamos a ver en este momento. Pero sobre todo, chicos, ¿sí? Sobre todo, con la práctica. ¿Sí? Tu entrevista va a ser mejor en cuanto más pacientes atiendas, ¿ya? Si tú te estás desanimando porque el primer paciente que atendiste, pues, no fue como tú pensabas la entrevista, te sentiste hasta incómodo, el paciente lo notó, o de repente no manejaste sus emociones adecuadamente, te olvidaste de hacer el encuadre, ¿no? No te preocupes por ello, ¿sí? Porque además de que estás iniciando, tu experticia radica en la práctica, ¿sí? Cuanto tú más pacientes atiendas, ¿sí? Tu entrevista va a ser mejor, en pocas palabras. Vas a tener una mejor entrevista, ¿sí? Entonces, vamos a ver la definición de entrevista psicológica clínica, ¿sí? ¿Qué es? Una herramienta, ¿sí? Fundamental en la evaluación y el tratamiento de los trastornos mentales y emocionales. Ya vamos a avanzar. Pero ¿cuál es el propósito de la entrevista? No es solamente sentarme con el paciente, conversar o que me cuente cosas, ¿no? Una entrevista, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que es una conversación dirigida por el psicólogo, ¿no? Dirigida por el psicólogo.
No es viable que venga el paciente y te dirija la conversación, ¿no? Que se ponga a hablar de cosas que no vienen al caso. Entonces, sí o sí, la entrevista es una conversación dirigida por el psicólogo, ¿ya? Entonces, en esta conversación que vas a tener con tu paciente, ¿sí? Tienes que identificar lo siguiente: síntomas, ¿ya? Historia personal y familiar y funcionamiento psicosocial. Vamos a ahondar aún más en esto en la siguiente clase, pero tienen que tenerlo en cuenta desde ya. En la entrevista psicológica, nosotros somos exploradores, ¿no? En la vida de esta persona. Entonces vamos a explorar y encontrar síntomas, historia, eventos, situaciones que estén desencadenando alguna emoción, alguna conducta, pensamientos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese primer propósito. El segundo es que en la entrevista nosotros tenemos que establecer una relación terapéutica sólida, basada en la empatía, confianza y respeto. El paciente tiene que sentir que tú lo entiendes, que comprendes sus emociones y que no solamente lo estás escuchando, sino que estás colocándote en su lugar, que eres empático. Tienes que brindar confianza. El paciente tiene que sentir que se puede confiar en ti. Para ello hablaremos del encuadre en unos instantes. Y sobre todo ser respetuoso, ¿no? Con lo que te mencione durante la entrevista y con su historia. Vamos a recopilar entonces información relevante para hacer un diagnóstico adecuado. Lo que yo les mencionaba, hay que ser muy delicados en eso, ¿sí? Tenemos que recopilar información suficiente para poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Vamos a identificar, por supuesto, fortalezas, recursos y áreas de necesidad del paciente. Muy bien, técnicas y habilidades de entrevista. Fundamental tener esto como psicólogo, ¿sí? Durante la entrevista y en realidad permanentemente, eso nos debe caracterizar, ¿sí? Primero, mantener la escucha activa. No es que yo te escucho y miro mi celular, ¿no? Yo te tengo que escuchar de manera atenta, ¿sí? De manera atenta, con los dos oídos y mirándolo a mi paciente. Y por supuesto, no emitir un juicio de lo que me está diciendo el paciente. No decirle eso es malo, eres malo. No, no podemos emitir un juicio de valor menos. ¿Ya? Entonces, segundo punto, empatía. Como ya les mencionaba, hacer sentir al paciente que comprendemos sus emociones y que nos podemos colocar en su lugar, ¿no? Y con eso me refiero a que nosotros comprendemos en totalidad lo que está sintiendo. ¿Ya? Clarificación. Durante la entrevista es fundamental que nosotros le pidamos a nuestros pacientes que aclaren, ¿sí? O que nos den ejemplos de lo que nos están mencionando. ¿Por qué? Porque nuestro paciente va a venir y nos va a decir, yo tengo ansiedad. Muy bien, esto es muy amplio, ¿verdad? Entonces hay que pedir que clarifique a qué se refiere con sentir ansiedad. ¿Por qué mencionas que tienes ansiedad? Porque el paciente va a responder porque no puedo dormir, ¿no? Porque ando inquieto, mis manos me tiemblan. Ah, ok. Y eso es ansiedad. Entonces, sí, esa es la ansiedad que yo tengo, comprendo. Entonces, vamos a clarificar lo que nos mencione nuestros pacientes. También vamos a pedirles ejemplos, ¿no? Porque muchas veces el paciente no va a saber ni siquiera cómo interpretar lo que está viviendo. Hablábamos de las ilusiones, ¿verdad? Entonces, que nos brinde el ejemplo de la ilusión, ¿no? Que nos brinde un ejemplo de cuándo ha tenido esa ilusión, cómo ha sido, ¿ya? Entonces vamos a clarificar siempre.
reflejo, ¿ya? El reflejo, ¿sí? Es repetir o parafrasear los sentimientos o pensamientos que nos va a mencionar nuestro paciente, ¿ya? Si él nos dice, pues, que es algo muy doloroso, nosotros vamos a eh, parafrasear y sobre todo vamos a reflejar la emoción que está sintiendo nuestro paciente en ese instante. No podemos reírnos, pues, ¿no? Vamos a denotar también en nuestro rostro preocupación, ¿no? Y si nos menciona, una larga oración, ¿no? Nos menciona lo que ha vivido de repente durante todo su trabajo, pues nosotros vamos a parafrasear, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen después de que él nos menciona todo ello, ¿no? Y le mencionaremos directamente. Entonces, tú me indicas que cuando empezaste a trabajar te sentiste un poco preocupado, pero luego esas emociones se han modificado y te has sentido más cómodo, tranquilo, hasta terminar pues completamente feliz, ¿no? Con tu trabajo. Sí, te va a decir. O no, o te va a responder con negativa y te va a clarificar, ¿no? Pero eso es hacer reflejo. ¿Para qué? Para que el paciente, ¿sí? Sienta, por supuesto, que tú lo estás validando, ¿ya? Que tú lo estás validando. Último, preguntas abiertas y cerradas. Si nosotros hacemos una entrevista psicológica con una lista de chequeo, es decir, con solamente esperando respuestas positivas o negativas, sí o no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Tenemos que manejar preguntas abiertas, ¿sí? ¿Cómo te sentiste con ello? Cuéntame cómo fue tu etapa entre 3 y 5 años, de 10 y 15 años. Es una pregunta abierta, pero también tenemos que usar preguntas cerradas, ¿no? ¿Y eso te causó dolor? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Seguimos. Etapas de la entrevista psicológica clínica. Las siguientes etapas son, pues, primero, encuadre. El encuadre es que antes de comenzar la entrevista, tú como psicólogo, como psicoterapeuta, ¿sí? Tienes que dejar claro cuál es el objetivo de la entrevista, las expectativas de confidencialidad y el tiempo estimado de la sesión y el proceso que va a llevar esto, ¿sí? Entonces, tú ahí pones las reglas del juego, las reglas de tu consulta, de tu tratamiento, de tu intervención, vas a poner las reglas claras. Eso no quiere decir que tienes que mencionarlo de una manera agresiva. No vamos a hacer eso, sino vamos a dejarlo claro de una manera gentil, ¿no? Hacerle entender que la entrevista, ¿no? Es una conversación, sí, pero que tú vas a dirigirla hacia situaciones, emociones que lo ayuden a él a sentirse mejor o a descubrir qué es lo que le está causando dolor para ayudarlo, ¿no? No vayamos a decirle, aquí se habla lo que yo indique, no, sino vamos a decírselo de la mejor manera, de la manera más empática posible, ¿sí? Vamos a mencionarle también las expectativas de confidencialidad, chicos. Fundamental, en la primera entrevista, siempre decirle a nuestros pacientes que por nuestro código de ética del psicólogo, todo lo que nos diga en entrevista no lo vamos a divulgar con nadie, excepto que esté en riesgo su salud. Si está en peligro su salud, es inevitable. Pero todo lo que nos diga, todo lo demás que nos diga, siempre lo vamos a guardar con confidencialidad. Incluso podríamos decirle directamente a nuestro paciente, yo no le puedo decir nada a nadie porque yo cometería un delito. Entonces el paciente se siente súper seguro, entonces le cuento todo, no le va a decir a nadie. ¿Ah? Vamos a avanzar más rápido en la entrevista cuando nuestro paciente confía. ¿Ya? Vamos a establecer el rapport. ¿Ya? El rapport. Aquí me gustaría que participen, pero ya estamos con la hora. El rapport, ¿sí? Es crear un ambiente cálido y acogedor para la relación de confianza con el paciente desde el principio.
¿sí? El rapport quiere decir, pues, las emociones que va a sentir el paciente hacia nosotros. Si siente miedo por nosotros, nos contará, pues, sus problemas, lo que le causa miedo, lo que le causa dolor. Difícilmente, ¿verdad? Entonces, desde un inicio tenemos que generar un ambiente donde él se sienta seguro, donde la paciente sienta que nadie le va a hacer daño, ¿sí? Siguiente, recopilación de información. Obtener información, ¿sí?, detallada sobre la historia personal, antecedentes familiares, síntomas actuales, factores desencadenantes y recursos del cliente. Obviamente, pues, ya vamos directamente a la recopilación de información, evaluar signos, síntomas. Aquí podemos, además de utilizar la entrevista, realizar una evaluación psicométrica, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente clase. Una evaluación psicométrica nos va a ayudar mucho a encontrar signos y síntomas también. Pero no solamente podemos quedarnos con la evaluación. Fácil sería, ¿no?, que con una hoja de papel asignarle a un paciente un diagnóstico, ¿ya? Entonces no existiríamos los psicólogos, ¿no? Porque sería muy fácil. Marco sí o no, y si es sí, ya estoy. No. No solamente podemos quedarnos con la evaluación psicométrica, también tenemos, ¿sí?, que utilizar la entrevista para descubrir realmente la veracidad de sus respuestas en la evaluación psicométrica, para evaluar también tiempos, ¿sí? Ha marcado que siente tristeza, pero ¿desde cuándo? ¿No? Porque en la depresión involucra mucho el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a recopilar información, explorar problemas y objetivos. No solamente es encontrar, pues, dolor y frustración en nuestro paciente, ¿sí? También es encontrar en él qué objetivo tiene, qué metas, ¿sí? Si realmente nuestro paciente está esperanzado con algo, con esta, incluso con la intervención. Entonces hay que explorar también sus objetivos y sobre todo hacerlos alcanzables, ¿no? Yo saliendo de esa entrevista, doctor, les van a decir, ¿no? Psicólogo, doctor, de esta entrevista saliendo, yo sé que voy a ser feliz. Hay que clarificar, ¿no? Un tratamiento psicológico, farmacológico, el que sea, requiere tiempo. Va a alcanzar su meta de ser feliz, como lo llama nuestro paciente, que probablemente sea no sentir dolor, ¿ya? Lo va a alcanzar, pero nosotros tenemos que dejar en claro, de una manera muy amable, ¿no?, que eso va a tomar un tiempo, ¿sí? A mí me gusta mucho decirle a mis pacientes que nunca mucho costó poco, ¿no? Entonces hay que clarificar ello. Por último, el cierre. Resumir los puntos clave discutidos durante la entrevista. Al final de cada entrevista, ¿sí?, ustedes como psicólogos, como psicólogas, tienen que resumir su entrevista, ¿sí?, con el paciente. ¿Qué quiere decir? Muy bien, ya estamos a punto de alcanzar el final. Hoy día, ¿no?, durante la entrevista hemos hablado en un inicio de por qué has venido aquí y del dolor que estás sintiendo por la pérdida de tu familiar. Luego me has comentado que esta persona para ti era muy importante desde tal momento, sobre todo cuando hizo esto, ¿no? Eso genera en ti, pues, recordar lo que hacía esta persona por ti. Entonces vamos resumiendo de manera precisa, ¿no?, lo que nos ha referido el paciente, pero sobre todo nos va a servir resumir las emociones, ¿ya? Las emociones que ha tenido el paciente. Ha sentido tristeza por esto, alegría por esto, eso nos va a ayudar bastante y lo va a ayudar al paciente. Ya es terapéutico. ¿Ya, chicos? Finalmente, ya para terminar, porque ya nos pasamos 6 minutos, las consideraciones éticas. En cada país, la Asociación de Psicólogos de cada país, pues tiene sus consideraciones éticas, pero son muy parecidas la una a la otra, ¿no? Fundamentalmente, como les mencionaba, la confidencialidad y la privacidad del paciente en todo momento. Fundamental.
¿ya? Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. No podemos andar divulgando la información de nuestros pacientes o su historia, ¿sí? Segundo, evitar sesgos y prejuicios personales durante la entrevista. Como psicólogos, ya tenemos que aprender a diferenciar nuestra vida personal de la profesional, ¿sí? Entonces, durante nuestra vida profesional, durante nuestra entrevista, durante nuestra evaluación a nuestros pacientes, el diagnóstico, ¿sí? Tenemos que centrarnos solo en el paciente y en su vida, ¿ya? No podemos asignar, pues, un prejuicio por nuestra experiencia propia. Como yo he vivido, o de repente, como yo he vivido un acontecimiento similar y resultó siendo tal diagnóstico, tal enfermedad, yo creo que lo mismo le pasa al paciente. No, no, no. Hay que primero evaluar, ¿sí? Hay que hacer un diagnóstico adecuado. No es porque a mí me pasó, porque a mi hermana, mi mamá, mi papá, no, ¿sí? Hay que evitar esos juicios personales, prejuicios personales. Por último, obtener el consentimiento informado del paciente para participar en la entrevista y cualquier otro procedimiento terapéutico. Esto lo quería agregar acá porque sé que aquí hay muchos jóvenes que todavía pues están haciendo sus prácticas, ¿no? O de repente están buscando pacientes en los cuales realizar sus primeras anamnesis, sus primeros diagnósticos. Entonces, antes de realizar cualquiera de estos mencionados, tenemos que conseguir el consentimiento informado del paciente. ¿Ya? No podemos evaluar a alguien a escondidas o no podemos entrevistarlo sin que se dé cuenta, ¿ya? Eso va en contra de nuestra ética como psicólogos, como psicólogas, ¿ya? Entonces, siempre el consentimiento informado del paciente, ¿ya? Muchas veces es un documento que se firma, otras veces es la aceptación a un seguro, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, por favor, para ya empezar la siguiente clase. Nos vemos el siguiente miércoles. No se vayan porque ahorita Arnold va a transmitirles información fundamental. Eso sería todo por hoy. Como ya estamos con las horas, dejamos las preguntas para el inicio de la siguiente clase, por favor. Muchísimas gracias con todos. Adelante, Arnold.